En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta 7 retratos de personas de Dios, capítulo 1, quinta parte. Me alegra estar nuevamente con usted en la conclusión de otra semana. Espero que mis charlas le estén ayudando a verse con mayor claridad en la manera en que Dios lo ve a usted dentro del contexto de sus hermanos creyentes. El tema de esta semana es 7 figuras del pueblo de Dios. Cada una de esas figuras está tomada de la epístola de Pablo a los Efesios. Hay una razón especial para eso. La epístola a los Efesios contiene de manera única la revelación especial que Dios dio principalmente por medio del apóstol Pablo de lo que Él se ha propuesto que sea su pueblo. Es apropiado entonces que encontremos cada una de esas 7 figuras en la epístola de los Efesios. Las primeras 2 figuras que vimos fueron la asamblea de Dios y el cuerpo de Cristo, la asamblea y el cuerpo. Hoy veremos la tercera figura que se encuentra en Efesios capítulo 2 y el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa figura es un poco diferente, somos la hechura de Dios. La traducción al español no da todo su significado real. La palabra griega traducida ahí es hechura, es poema. ¿De dónde sacamos la palabra poema? Es decir, que es una palabra sacada del campo del arte y la creatividad. Me gusta traducirla de esta manera, quizás sea demasiado libre, pero me gusta decir que somos la obra maestra de la creatividad de Dios. Para mí eso lleva el verdadero sentido de lo que Dios está haciendo a través de Pablo. Es como dejarlo a uno sin aliento. No creo que nos lleve a ser orgullosos, más bien creo que nos hace sentir realmente humildes, que Dios escogiera gente como nosotros para ser el material de su obra maestra. Es sorprendente cuando uno piensa en todo lo que Dios ha creado. Pensemos por un momento en lo que hay en una obra de arte. Podemos tomar varios ejemplos como la escultura. ¿Cuál es la esencia de la escultura? Bueno, primeramente está ese bloque de piedra o de mármol o de lo que sea y está sin terminar, sin forma, sin significado real, solo yace ahí. Pero el escultor, con su visión interna, su visión creativa, ve debajo de la superficie algo que se puede hacer. Entonces se arma con un cincel filoso y con su visión mental de lo que quiere producir y comienza a cincelar el material. Un poco aquí, un poco allá, y mientras trabaja gradualmente vemos una forma que emerge que es la expresión de su visión interna. Pudiera ser la forma de una mujer o de un niño, algo así, un atleta, por supuesto que tenemos tantos ejemplos de la escultura de la antigua Grecia. Pero hay una visión interna, seguida por un desarrollo práctico y que tiene que usar las herramientas adecuadas, con suma pericia y paciencia. También pudiéramos tomar una obra creativa como una pintura. ¿Qué es la esencia de una pintura? Bueno, mucho se ha dicho sobre esto, pero básicamente es armonía de forma y color en proporciones correctas para representar algo, quizás sea una escena o un objeto de la naturaleza. No obstante, el pintor, con la combinación de las formas y los colores, nos ayuda a ver algo de su retrato que no vimos en la escena o el objeto. Esa es la esencia de la pintura, y así es con nosotros. Dios trabaja con nosotros, nos matiza, nos forma, nos pone en un lugar y entonces nos muestra el mundo, y el mundo ve algo en nosotros que no sabía estaba ahí. Tomemos un ejemplo más, el de la poesía. Siempre me ha interesado la poesía. Debo confesar que hubo un tiempo en que solía escribir versos. ¿Qué es la poesía? La poesía es el arte de crear con palabras. Es el uso de las palabras para crear una figura, una impresión, un impacto. Cada palabra tiene que ser la correcta, tiene que estar en su debido lugar, tiene que calzar exactamente con las otras palabras. De manera que cuando Dios quiere formarnos en un poema, cada uno debe pensar en sí mismo como una palabra o más aún, como una letra, y para producir el resultado que desea Dios, la imagen poética que tiene en su mente, cada letra, cada palabra tiene que ser cuidadosamente relacionada y puesta en el lugar justo para que armonice con las otras palabras. Esas son pues algunas de las implicaciones de la declaración que somos el poema, la obra maestra de su creatividad. Oiga lo que dice Pablo de esto en Efesios 3, versículo 10, una declaración sorprendente. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es imponente. Dios nos escogió a nosotros, su pueblo redimido, para demostrar a todo el universo, a los dominios invisibles en los cielos, su infinita sabiduría. La palabra infinita se traduce mejor multiforme. Prefiero esa traducción que significa de muchas formas.
Dios nos ha escogido para demostrar al universo entero, no solo en el tiempo, sino en la eternidad, su sabiduría de muchas formas, y nosotros podemos pensar de sí mismos como una pequeña refracción de la sabiduría total de Dios. Cada creyente muestra un aspecto en particular, un aspecto único de la sabiduría de Dios. Ninguno de nosotros es igual. Cada uno de alguna manera u otra demuestra con particularidad la sabiduría de Dios, pero todos nos fundimos en un todo armonioso. Es maravilloso. Quizás no lo haya pensado. Cuando Dios quiso crear su obra maestra que iba a usar en el tiempo y la eternidad para mostrar su sabiduría a todo el universo, ¿a dónde buscó el material? En un montón de chatarra. Buscó las piezas quebradas que habían sido estropeadas por el pecado, familias deshechas, cuerpos enfermos, gentes con la mente afectada, y dijo: tomaré ese montón de chatarra que el mundo ha rechazado y que no reconoce, y de este montón de chatarra crearé mi obra maestra más grande. Ese es el pueblo de Dios, su obra maestra tomada del montón de chatarra. ¿Cuál era el propósito de Dios para crear esta obra maestra? Regresemos por un momento a Efesios 2:10 y veamos algo muy práctico que Pablo dijo. Algo que me gusta de la Biblia es que sus figuras son muy hermosas, pero también son muy prácticas. Yo creo que todo lo que es verdaderamente espiritual es también práctico. ¿Qué es pues lo que dice Pablo de nosotros como poema de Dios, su obra maestra? Leamos el versículo de nuevo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Para eso entonces fue que fuimos creados, en un sentido muy práctico, para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano. Eso me dice algo importante, que no debemos ser meramente ornamentales, debemos ser útiles, debemos cumplir una función. Dios tiene cosas que quiere que hagamos, no es para andar por ahí siendo interesantes y espirituales. Dios tiene una tarea para cada uno de nosotros creyentes. Luego dice que Dios preparó esas buenas obras de antemano. Eso me dice que no hay lugar para la improvisación. En cierto sentido, ninguno de nosotros está libre para escribir el guión de su propia vida. Dios ya lo ha escrito para nosotros, para cada uno de nosotros, y cuando nos entregamos a Dios y encontramos nuestro lugar en esa obra maestra, descubrimos algo listo que tenemos que hacer, algo que quizás nunca soñamos en hacer. Si usted me hubiera dicho hace muchos años que sería un maestro de la Biblia, yo me hubiera reído de usted, mis amigos más fuerte todavía, porque no había nada en ese tiempo que diera la más ligera indicación de lo que Dios quería hacer de mí. Recuerda entonces que es para buenas obras que Él ha preparado de antemano. No tenemos que improvisar, tenemos que encontrar esas buenas obras y caminar en ellas. Muy bien, ahora nuestra aplicación doble, la característica esencial y lo que se requiere de nosotros. ¿Cuál es la característica esencial en la obra maestra? Sin duda alguna, la característica esencial es para demostrar el genio creativo de Dios. Dios es un creador desde el principio. Él creó los cuerpos celestes, las estrellas, los mares, las montañas, los animales, las flores. Pero cuando lo hubo hecho todo, Él dijo: todavía falta mi obra maestra. Nosotros somos esa obra maestra, la revelación del genio creativo de Dios. ¿Qué se requiere de nosotros? Si tuviera que resumirlo en una palabra, esa sería entrega. Si somos una palabra en el poema, nos presamos a tomar nuestro lugar. Si somos un poco de barro en las manos del alfarero, le dejamos que nos forme. Si somos parte de ese bloque de piedra, le permitimos que nos cincele. No le discutimos, no decimos: Dios, ¿sabes realmente lo que estás haciendo conmigo? La clave es entregarnos. Bueno, nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré la semana próxima a la misma hora. En la semana entrante continuaré con las figuras del pueblo de Dios que quedan por ver.